Entonces, para nosotros, digo, retomar ese hilo, ¿no?, es en parte la venganza histórica de la clase obrera. Cuando nosotros vemos que en las comisiones internas de las grandes empresas multinacionales, algunas de ellas, sectores combativos, clasistas, le empiezan a ganar la dirección a la burocracia, se imponen y toman la representación de fábrica de los trabajadores, bueno, están retomando ese hilo, ¿no?, con aquellos compañeros que fueron asesinados por la dictadura, una dictadura que por el otro lado dejó en pie a la propia burocracia. La mayoría de los burócratas siguieron en funciones, unos pocos fueron presos, y si yo no me equivoco hay un solo burócrata sindical desaparecido, que es Smith de Luz y Fuerza, que lo fue en medio de una interna entre el ejército y la marina, y en medio de una gran huelga, que fue la huelga de los trabajadores de Segua en el año 1976, comienzo del 77, bajo la consigna convenio o apagón, porque la dictadura había dejado sin efecto los convenios colectivos de trabajo, y en el caso de Luz y Fuerza se resiste esto en una gran lucha, y hay un burócrata sindical desaparecido. Yo creo que es el único. Calculen ustedes, el resto de la burocracia sindical no la tocaron, y eso fue producto de una concepción de la burocracia, de la burguesía, perdón, que sacó las lecciones del error que comete en 1955 cuando derroca el peronismo y saca toda la cúpula de la CGT, y por abajo le empieza a surgir un nuevo activismo obrero que surge enfrentando el ataque del golpe gorila del 55 y que se había vuelto incontrolable. Entonces la burguesía dice, no, ahora vamos a hacer al revés. En el golpe del 76 dejamos a la cúpula burocrática, le permitimos su subsistencia, negociamos con ella, y muchos siguen en funciones como si nada, al frente de los sindicatos, mientras liquidamos a la vanguardia combativa de la clase obrera, que era la gran amenaza para el poder de la burguesía. Entonces ese es su eje. Entonces nosotros tomamos casi cada 24 de marzo como parte de retomar ese hilo de lucha contra la clase dominante, hilando, ¿no?, las luchas de ayer y la de hoy, y en batallas políticas concretas, precisas. Y este 24 de marzo no es excepción. Es decir, vamos a tener en todo el país una enorme pelea política, porque los organismos de derechos humanos que han sido cooptados por el kirchnerismo no van a decir una palabra de Milani, no van a decir una palabra que el jefe del ejército actual está acusado de haber sido parte de los que implementaron el genocidio, es decir, con diversos testimonios. El propio Centro de Estudios Legales y Sociales, comandado por Berbisky, a quien nombraba a Nicolás, que es un adherente del oficialismo, del kirchnerismo, uno de los editorialistas del Boletín Oficial, página 12, recomendó su no ascenso por la documentación existente de la participación de Milani en la desaparición del soldado Ledo mientras hacía la conscripción y en otros operativos llevados adelante por los militares de la dictadura. Entonces, los que van a estar en las marchas oficiales van a ser la marcha del encubrimiento de Milani, van a ser también la marcha de la defensa del proyecto X de espionaje, va a ser la marcha de la defensa de la criminalización a más de 5.000 luchadores, y va a ser la marcha también de los defensores de la condena basada en tortura a los petroleros de la acera, que para nosotros es sin ninguna duda este 24 de marzo una de las grandes causas que tenemos que tomar, obviamente no solo el 24 de marzo, pero también el 24 de marzo. ¿Y por qué le damos esta importancia a la condena a los presos de la acera? Bueno, porque son nuestros mártires de Chicago, nuestro Sacco y Vanzetti. Es decir, esos dos grandes casos, uno del siglo XIX y otro de comienzo del siglo XX, de enormes procesos montados contra sectores de la clase obrera como un mensaje para disciplinar al conjunto de los trabajadores. Es decir, los mártires de Chicago, cuando son asesinados, no era el problema de ellos mismos, era el problema de dar un ejemplo a todos los que venían luchando por la jornada de 8 horas. Es decir, acusándolos de haber tirado la bomba al final de un mitin que mata a un jefe de policía, en ese caso, acusándolos injustamente, se pretendía disciplinar todo ese movimiento de lucha, bueno, que no lograron frenar. Por el contrario, el movimiento obrero transformó la bandera de los mártires de Chicago en esa jornada de lucha que son todos los 1 de mayo desde entonces. Y Sacco y Vanzetti también los acusaron de en un robo haber matado a un jefe de policía, cuestión que ellos negaron rotundamente y que de ninguna manera se probó en el juicio. Y fue una venganza porque ellos eran anarquistas y en ese momento había movilizaciones donde los anarquistas tenían un peso importante en Estados Unidos, una de las tendencias anarquistas, y a ellos los querían también asesinar y condenar como ejemplo de eso.
Y hoy se hace en el sur con los petroleros, tratando de disciplinar a trabajadores que enfrentan a multinacionales que mediante la tercerización, bajo salario y condiciones de trabajo insoportables, quieren imponer el disciplinamiento al conjunto de los trabajadores y a los petroleros y al resto, digamos, ¿no? Porque esos petroleros, recordemos, lucharon contra el impuesto al salario, contra la tercerización laboral, y condenándolos a ellos se quiere condenar todas las luchas del movimiento obrero. De ahí la importancia que esta demanda de la absolución de los petroleros y la libertad de nuevos petroleros que han sido encarcelados en estos días, porque no terminaron las persecuciones con las condenas a los compañeros que protagonizaron los hechos de hace 8 años y que no son los asesinos de Sayago. Es decir, no es lo que dice Cristina de que nosotros defendemos asesinos, no, nosotros estamos defendiendo a quienes injustamente fueron condenados, atribuyéndoles un asesinato que ellos no cometieron y que de ninguna manera está probado en la causa. Tal es así que el fallo fue en disidencia, tal es así que ninguno puede asegurar que los vio haciendo el acto material que mató a Sayago, a ninguno de los que han condenado. Entonces, ahora siguen las persecuciones. Acaban de dictar prisión preventiva para varios de los dirigentes del petróleo que continuaron luchando. Entonces estamos en una pelea muy importante, en una pelea de clase. Cada obrero que toma la causa de los petroleros de la acera está dando un paso en su conciencia de clase, en reconocerse como clase trabajadora. Y esto es un gran desafío también para la juventud. Es decir, hasta ahora, desde la condena, que fue en el mes de noviembre, hasta el día de hoy, prácticamente no tuvimos clases en las universidades y los colegios secundarios. Pero ahora están empezando las clases. Entonces puede entrar en escena un actor alrededor de esta lucha, que es el movimiento estudiantil, que quizá pueda jugar un factor central para que logremos la absolución de los petroleros de la acera. Nosotros tenemos un desafío que no es solo la marcha del 24, la marcha es muy importante, tenemos otra gran jornada de acción el 9 de abril en todo el país, donde vamos a hacer piquetes, cortes, movilizaciones en todos lados para que se escuche bien fuerte el clamor por la absolución de los petroleros. Pero parte de estas acciones está la de construir un gran movimiento por la absolución de los petroleros. Que cada aula universitaria se transforme en un ámbito de deliberación y de acción por la absolución de los compañeros. Que no quede un estudiante y un docente universitario sin firmar ni pronunciarse por la absolución de los compañeros. Donde obliguemos a los consejos directivos, a todos los órganos universitarios a tomar esta misma bandera. Entonces es un gran desafío que tenemos. Agrupación estudiantil que no se ponga la lucha por la absolución de los petroleros sobre sus espaldas tiene que ser mal mirada por todos los compañeros. Pero tenemos que conseguir ese movimiento masivo, explicar pacientemente, pasar los videos, las películas, pedirle a los docentes que nos den el tiempo para explicar la causa, agarrar las principales teóricos que haya de cada materia y darla y lograr pronunciamiento. Ahora hay muy buenos videos que están saliendo con los testimonios del juicio, donde se lo ve al fiscal diciendo: es cierto que hubo coacción sobre los testigos, pero la coacción no influyó. ¿Y cómo sabe que la coacción no influyó? Es decir, la coacción está diciendo hubo tortura a los testigos. Ese hecho, en cualquier juicio imparcial, decir que hubo tortura a los testigos significa que el juicio queda nulo. Acá dijo, hubo tortura, dice, pero bueno, pero no influyó en lo que dijeron. Los policías no le dijeron lo que tenían que decir, los torturaron nada más. Ustedes se ríen, pero es increíble, pero es eso lo que fue el juicio. Una testigo que dice, a mí me torturaron, me obligaron a hablar con la tortura y todo, la dejan 48 horas para decirle, usted por qué no reflexiona y piensa lo que tiene que decir. Acaba de declarar, de decir, me obligaron bajo tortura, No, usted tiene que quedarse 48 horas y pensar, piense en su hija, piense. Esto está documentado, son los videos del juicio que están filmados y están a disposición para verlo. Es decir, nosotros vamos a ir Cristina va a hacer un acto en la EMA y antes van a hacer un festival de aquellos que, cubriéndose con la lucha de los 30.000 desaparecidos, quieren justificar, dar validez a condena de juicios tomadas con tortura contra los trabajadores. Esa es la batalla que tenemos por la plaza, por donde nos vamos a movilizar. Y ellos van a tratar de que nuestra voz no se escuche, porque tiene el control del sistema mediático, que está dividido entre la corpo con la cual antes los kirchneristas estaban peleados y ahora se están amigando porque ya hicieron la división que querían según la ley de medios, etc. Y la corpo con K, es decir, los medios oficialistas, que en este caso de las Heras tienen un profundísimo acuerdo del que no se hable. Cuando
nos decían, ¿por qué ustedes cortaron las rutas por lo de las eras? Bueno, porque habíamos hecho marcha de 10.000, 3 veces, había viajado Ramón Cortés, uno de los condenados, a estar a disposición de la prensa nacional, y no habían sacado ustedes una sola línea de lo que fue el caso de las eras en los medios. Solo se empezó a hablar cuando el 5 de marzo cortamos el 27 de febrero cortamos masivamente el Puente Pueyrredón, la Panamericana y otras acciones en el resto del país que obligaron a hablar de los presos de las eras y llevaron a Cristina a tener que decir que estaba bien la condena, que eran asesinos de Sayago y que nosotros, la izquierda, defendíamos asesinos, haciéndose vocera de un fallo canallesco y, peor aún, influyendo desde su lugar de presidenta de la Nación sobre el tribunal que ahora tiene que fallar. Por eso fue nefasto el discurso de Cristina. Fue una cosa repugnante, repudiable, ese discurso que dio de apertura de sesiones, en particular esta parte de la cual habló de los petroleros de las eras y donde habló también de otro hecho que fue la política de la prohibición de los piquetes, la ley antipiquete, donde los kirchneristas aplaudieron fervorosamente junto a todos los diputados del PRO. No sé si vieron esa escena, y ustedes saben que cuando Cristina habla por cadena nacional, como habló en ese acto, no hay nada que de casualidad, digamos, está todo estudiado, las caras que aparecen, a quienes muestra. Bueno, ni a Nico, ni a Pitroles, ni a Pablo López, los 3 diputados del Frente de Izquierda, los mostraron en toda la sesión, y eso que habló 2 horas 40 la presidenta. Hacían paneo y cada vez que llegaba a la izquierda, cambiaba para otro lado. ¿Está bien? Se pasaba, se equivocaba, no llegaba nunca a la cámara. Bueno, a los del PRO los enfocaron así. Cristina dijo y parecía preparado, y todos los del PRO estallaron como si Messi le hubiera hecho un gol a Brasil en la final faltando 1 minuto. Más o menos así. Festejaban los del PRO. Bien, Cristina, gritaba Laura Alonso, que siempre habla en contra del kirchnerismo, terrible, festejaba. Bueno, fue una política macrista la de prohibición de los piquetes, de un gobierno que sabe que está aplicando un ajuste, que el ajuste trae resistencia, que trae huelga, que trae lucha, y que para enfrentar esas luchas quiere un instrumento jurídico a disposición, más allá de que va a ser un instrumento, si lo votan, totalmente impotente, porque la lucha de clases no la puede tener ninguna ley. Acuérdense que de la Rúa, poco antes de irse en helicóptero, dictó el estado de sitio, es decir, un instituto por el cual si más de 2 personas están juntas en la calle hablando, pueden ser detenidas por violar el estado de sitio. Y salimos miles y miles de personas y le dijimos que se mete al estado de sitio de la Rúa, donde sabemos. ¿Está bien? Fue el cantito popular. Qué boludo, ahora el estado de sitio, de la Rúa. ¿Está bien? Ese día. O sea, que no hay instrumento jurídico para parar la lucha de clases. Sí, es un instrumento que tiene para meterte causas penales, amedrentarte, etcétera, o hasta meterte preso. Pero nada de esto puede detener la lucha de clases, es una ilusión de ellos.